Vean, el tema de hoy, acuérdense que hemos estado hablando durante este último mes del enriquecimiento en la relación de pareja, particularmente en ese hemos estado hablando, ¿cierto? Y, y nosotros pues estuvimos hablando la última vez sobre las 4 P's, ¿se acuerdan? Entonces en las 4 P's estuvimos hablando de la predilección, la provisión, la protección y la pasión, ¿cierto? Ahora lo que vamos a ver es cómo esa pasión se tiene que expresar a nuestras parejas. Entonces vamos a titularlo. David, ¿vos estás grabando, David? Sí, sí, yo la tengo grabando ahí en el computador. Sí, en el celular, pero en el computador la tengo grabada, hágale. Listo, no hay problema. Bueno, entonces vamos a hablar del manual del usuario, basado en los 5 lenguajes del amor. Entonces vamos a empezar con una pregunta, muchachos. ¿A cuántos de los que están acá nos gusta armar algo o arreglar un aparato sin leer el manual del usuario? Repito, ¿a cuántos de los que estamos aquí presentes nos gusta armar algo o arreglar sin leer el manual? Yo creo que la mayoría, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A mí, ¿Qué dice William? Eso desarma uno, sobran tornillos y cada la pieza armada y sobrando tornillos. Bueno, los latinoamericanos particularmente somos muy dados a armar las cosas sin leer el manual. Y si el manual viene en gráficas, pues de pronto es más fácil, ¿cierto? A casi todos nos gusta armar sin leer el manual. Por lo menos en el caso mío, yo detesto tener que mirar instrucciones, gráficos y leer todo ese montón de palabras que tienen los dispositivos, a veces son libros gruesos. En cierto modo, nosotros nos da orgullo descifrarlos solitos y eso hace parte de la mente masculina, mucho, mucho de la mente masculina. El problema, el problema es que cuando se trata de relaciones de pareja, intentar adivinar sin manual se convierte en una receta perfecta para el desastre. Y justo esa es la razón por la cual la mayoría de los creyentes no logran plenitud total, valga la redundancia, en sus vidas. Desean, o mejor dicho, deseamos con mucha frecuencia ir por la vida sin considerar lo que Dios dice en las Escrituras. Y ustedes se han dado cuenta que la mayoría de las personas andan dando tumbos por la vida, pues justamente porque no conocen el manual, y el manual es la Biblia. Pues bueno, de alguna manera, la Biblia es el manual para el tratamiento, para emprender nuestro viaje de nuestra relación con nuestras esposas. Y muchas veces nos esforzamos al máximo en la relación, aunque yo creo que la mayoría no. Trabajamos duros, pues pagamos cuentas, traemos la plata a la casa, llevamos el carro al taller, ¿cierto? Y de repente nos dice, es que siento que usted no me quiere, es que usted no es detallista conmigo, o yo no siento que usted me preste atención. Y uno a veces dice, bueno, ¿cómo así que no? Si yo trabajo es para traer para la casa, yo trabajo es para que salgamos a pasear cada fin de año o cada 6 meses. Si me estoy partiendo el lomo por la familia, pero seamos honestos, realmente no es lo suficiente. A veces decimos, es que yo estoy haciendo lo necesario por la relación, pero la mayoría de nosotros no hace lo necesario. Y y siendo brutalmente honestos, y en especial los que somos casados, consideramos que tenemos asegurado el premio mayor. Una vez tenemos a la mujer con el anillo en el dedo, nosotros decimos, pues ya está asegurado. Y justamente por creer que está asegurado o asegurada, entonces bajamos la guardia y dejamos de persuadir, de buscar, de ser detallistas, de volver a escribir cartas, de volver a dar
la chocolatinita, de dar detalles, de estar más atentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos fijo el auto comprado en el parqueadero, muy bonito, el carro nuevo comprado en el parqueadero, la moto nueva parqueada, pero no le hacemos las revisiones técnico-mecánicas de manera frecuente. No hacemos el diagnóstico de manera frecuente a ese vehículo. No hacemos la evaluación y el diagnóstico permanente a esa relación. No abonamos la tierra ni regamos el jardín de manera frecuente y esperamos que sin regar las matas, pues no haya deterioro, y eso no es posible. No podemos ser tan irresponsables y debemos de tener mayor conciencia de las necesidades que tiene nuestra pareja y de las de nuestros seres queridos, ¿cierto? En especial de nuestras esposas. Entonces, el problema no es que falte amor, ¿cierto? Porque uno de los diálogos más recurrentes en la pareja es que ella ya sabe que yo la quiero, ¿cierto? Pero es que una cosa es saberlo, otra cosa es sentirlo. Entonces es más bien el problema, el modo en cómo manifestamos ese amor, las decisiones que tomamos para manifestar ese amor y hacerle sentir que la queremos, que la amamos. No es que lo sepa, ella lo tiene que sentir. ¿Cómo se sienten cuando, por ejemplo, el equipo de fútbol favorito gana el partido por goleada pero queda eliminado? ¿Se siente maluco, sí o no? O muy chévere ganar por goleada y quedar eliminado. No nos gusta, ¿cierto? Se siente que perdimos, aunque hayamos ganado por goleada. Pues eso es lo mismo que pasa en la relación de pareja. Manifestamos el amor a nuestro modo, sin tener en cuenta cómo ellas lo quieren, y finalmente pues ganamos el partido porque pues le manifestamos amor, pero no como ellas lo desean, y finalmente quedamos eliminados. Entonces, eso es lo que pasa cuando expresamos a nuestro modo. Y eso no es un verdadero amor, porque el verdadero amor es un amor que va al corazón del otro. Sale desde mi corazón, no para saciar mi corazón, sino para llegar al corazón del otro. Eso es amar, entonces, sería amar desde el ego, no desde la generosidad. Hoy vamos, de alguna manera, la idea de hoy es que hackeemos ese modo de operar, dando algunas directrices de lo que se conoce como los 5 lenguajes del amor. Entonces tenemos 5 herramientas, porque son 5 lenguajes. Ojo, muy importante. Tu lenguaje de amor, el lenguaje que a cada uno de ustedes les gusta, no es el mismo de sus parejas, ni el mismo de sus hijos. Lo tienen que tener claro, muchachos. Entonces, la primera herramienta es las palabras de afirmación. Hablando de carros, podríamos decir el combustible verbal. Mire, vea, para algunas mujeres el amor entra por el oído. De hecho, los hombres más exitosos en el arte de la seducción no es tanto por la apariencia física, sino más bien por el trato verbal. Muchos dicen por ahí, el cuento le entró por el oído. Bueno, muchas veces pasa así. Es más, la mayoría de las veces pasa así, porque ellas son muy auditivas, pero no todas necesitan palabras de amor todo el tiempo. Probablemente para la conquista sea muy importante, sea un porcentaje muy alto de la relación inicial. Si ese es el lenguaje de la esposa o pareja que ustedes tienen, ella necesita saber que ustedes notan que lo hacen. Es hacerle entender que notamos lo que ella es y lo que ella hace. Al hablarle, al decirle palabras con conciencia, le decimos, te veo, estás en mi radar. En la práctica, un mensaje a mitad del día que le diga, oye, mi amor, gracias por la cena, estuvo deliciosa, o por el desayuno, o a mitad del día un mensaje de texto, una llamadita, mi amor, esa ropa que te pusiste hoy te quedó maravillosa, o cuando lleguen a la casa, ese vestido te queda precioso, o me fascina cuando estás riéndote a carcajadas.
Puede ser que usted vea cosas que no le gusten, que el vestido no le quedó bueno. Pues no le diga lo malo que le quedó, dígale lo bueno que tiene. Siempre ir por lo positivo, ¿cierto? Y cuando ella pregunte, amor, ¿me veo bien? Entonces usted, de una manera muy astuta, si ve que no se le ve bien, le puede decir, mami, me gusta más el vestido azul, por ejemplo, o me gusta más que te lo pongas de tal manera, porque ellas se pueden sentir, cuando el lenguaje de amor es el verbal, pero en general todas se pueden sentir mal si ustedes le dicen palabras con desprecio o que las menosprecien o que las hagan sentir menos bonitas. Una nota de seguridad, una crítica destructiva o una corrección sin adornos o el sarcasmo es como echarle gasolina a un motor diésel. Rompemos el motor. ¿O quién de ustedes en sus 5 sentidos le va a echar gasolina a una camioneta diésel? Nadie. Proverbios 12:25 nos dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una buena palabra lo alegra. La Biblia es muy clara. Las palabras tienen el poder de levantar o de hundir a alguien. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Sus esposas, su pareja, se enfrenta a presiones todos los días, quizás más altas que las que nosotros nos damos cuenta. Y una palabra de ustedes de afirmación y de orgullo es un combustible que sana su corazón y que las hace brillar. Es más, una buena palabra de afirmación puede ser un afrodisíaco para el final del día. ¿Alguien ya se dio cuenta que ese es probablemente el lenguaje de amor de su pareja? ¿Quién? ¿Alguno? Álvaro levantó la mano. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Una segunda manera o herramienta para los lenguajes del amor es el tiempo de calidad. Es decir, atención al 100%. Y en especial en nuestra época, sin pantallas, sin celulares, sin televisor. Que si nos da brega, pero lo tenemos que hacer. Ojo, estar en la misma sala viendo el partido de fútbol, ¿cierto? O las peleas del fin de semana, mientras ella está conectada en Instagram, eso no es tiempo de calidad. Eso es un tiempo muerto. Es más alimento del ego de cada cual, haciendo cada uno lo suyo, y es una pérdida de la esencia de dicho lenguaje. Este lenguaje pide presencia absoluta, es conciencia del ser y del estar. Repito, es un lenguaje que pide presencia absoluta. No es solamente voltear el celular y mirarla fijamente y pensar en el gol de James en la selección, sino es mirarla y prestarle atención de verdad. Ellas se dan cuenta cuando no estamos prestando atención. En la práctica, entonces es apagar el teléfono, mirarla a los ojos, escuchar cómo le fue en el día, o salir a caminar sin distracciones. Para ella, para ella 20 minutos de atención pueden ser más importantes, ¿cierto? Que una semana en un resort en el Caribe, en donde usted no le pare bolas y esté pegado del computador resolviendo negocios. No es porque toque sacar los 20 minutos, porque también se van a dar cuenta. Si usted saca los 20 minutos porque toca, así como por la fuerza, también se van a dar cuenta. Ellas se dan cuenta de la sinceridad o no del trato que se les esté dando. Se trata de ser generosos en todos los lenguajes, en las palabras de afirmación que acabamos de hablar o en el tiempo de calidad que estamos diciendo. Se trata de ser generoso. El dicho dice que nadie ama lo que no conoce, y la intimidad también es tiempo aún sin sexo, diálogo sin limitantes externos, silencios y pausas para entender y dejar que el otro fluya y exprese su ser. Pero también es hablar cuando ellas quieren conocer nuestro corazón. Eso también es tiempo de calidad. Marcos capítulo 6, versículo 31 nos dice, y les digo, vengan ustedes solos a un lugar desierto, les dijo Jesús a los discípulos, y descansen un poco,
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Qué quería Jesús? Tiempo a solas con sus discípulos. Jesús mismo entendía que el activismo y el ruido de la rutina agotan las relaciones. Hay que sacar un tiempo exclusivo para nuestra esposa, un tiempo exclusivo para nuestro hijo, sobre todo si ese es el lenguaje del amor de su hijo, de su hija, de su esposa. Jesús apartaba a sus discípulos de la multitud para estar a solas con ellos, para tener intimidad en tiempo con ellos. Si el Maestro Jesucristo se tomaba el tiempo de desconectarse para dar atención plena a sus discípulos, nosotros tenemos que apagar ese bendito celular, ese televisor, para apartar un tiempo a solas para nuestra pareja. Hasta aquí. ¿Quién cree que ese es el lenguaje de su pareja, de su esposa? Pongan la manito levantada. ¿Alguno? Por ahí. William levantó la mano. Muy bien. Álvaro también levantó la mano. Entonces, probablemente esos son los dos más importantes. No es uno solo, pueden ser dos. De hecho, yo me sé, gracias a Dios, yo me sé cuáles son los lenguajes prioritarios del amor de mi esposa y de cada uno de mis 3 hijos. E incluso conozco el lenguaje del amor de varias personas de la familia. Es cuestión de estar atento. Y si yo, que soy de un temperamento sanguíneo, medio volado, medio descuidado o entretenido, si yo me puedo dar cuenta, ustedes lo pueden hacer. Entonces, para que se den cuenta, por ejemplo, el lenguaje del amor de mi hijo, no lo he hablado, ya lo voy a hablar, y es el toque físico, ¿cierto? Es el toque físico. Entonces ahí está. Por ejemplo, yo no he hablado del lenguaje del amor predominante en mi esposa, pero ya les dije uno que es fundamental en ella, que es probablemente el secundario, es que es el tiempo de calidad. ¿Listo? Entonces hay que estar atentos. No es un solo lenguaje, probablemente necesitemos expresarle a nuestra esposa, a nuestra pareja o a nuestros hijos los 5, pero tenemos que saber cuál es el más importante para cada uno de ellos. El siguiente es los regalos. Los regalos, el símbolo visual. Muchos pensamos, claro, es una vieja interesada, es un niño interesado cuando se trata del hijo. Eso es falso. No tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con la intención. Como dijimos arriba, te veo, estás en mi radar. Para ello, un regalo significa, estaba afuera, vi esto, me acordé de ti y quise traértelo. O significa, te vi, me acordé de ti, estás en mi radar. El regalo es la prueba física de que ustedes piensan en su esposa cuando no están juntos. Es la evidencia de que ella te importa y deseas honrarla. O del niño, el hijo o la hija, o así sea grande ya de 18 años, 20 años, el hijo o la hija. Es la evidencia de que deseamos honrarlo, que deseamos manifestarle que lo queremos. En la práctica, su chocolate, ojo con lo que le voy a decir, en la práctica, el chocolate favorito, ¿cierto? De camino a casa, más aún que una cadena de oro sin esfuerzo, porque tenemos dinero de sobra, puede ser más importante una nota pegada en el espejo, aún más que un set costoso de maquillaje completo e impersonal, o ese cafecito exacto con el azúcar o con el endulzante o con la leche o con la crema de leche que a ella le gusta, más que una cena pomposa, son la prueba de que estás o estamos atentos a sus anhelos, a sus deseos. El valor está en el detalle, no en el precio. Pero ojo, pero prestemos mucha atención. Los detalles entregados a nuestras esposas, especialmente a nuestras esposas, con miseria, sin esfuerzo físico o sin esfuerzo financiero, se convierten muchas veces, no siempre, en insultos y se leen como desamor. Cuando la posibilidad que ustedes tengan es la de un ramo de flores para el aniversario y en vez de eso llevamos una chocolatina barata comprada a la carrera, estamos insultando su inteligencia y estamos despreciando su corazón. ¿Sí? Ojo,
El rey David nos da ejemplo de esto. El rey David le iban a regalar un campo para ofrecérselo al Señor, finalizando segunda de Samuel. Y David dijo, no voy a ofrecerle al Señor nada que no me cueste. Bueno, a veces hay que manifestarle un regalo que ella se dé cuenta que te costó. Por ejemplo, no solamente en dinero, sino en esfuerzo físico. Para ella puede ser más importante una carta escrita a mano, decorada con colores, que una joya comprada con 200.000 pesos, con 2 millones de pesos. Puede ser más importante y llenarle más el corazón. Entonces, ojo, esos escritos, esa chocolatinita, eso que se hace con esfuerzo, acordándonos de ella, puede ser un abono perfecto, perfecto para aumentar la confianza. Y nuevamente, sirve como afrodisíaco. Mateo 7:11 nos dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? A Dios le encanta dar regalos. Lo que pasa es que no nos queremos creer el cuento de que a Él le gusta bendecirnos. Creemos que la bendición es algo que se gana, pero la bendición es algo que a Dios le place. Es parte de su naturaleza generosa. Mire que una de las palabras claves que hemos dicho durante este momentico de charla es la generosidad. Y es que la generosidad no es solamente cuando yo me sienta bien para dar. Pues es que cuando me siento bien, dar es fácil, pero cuando yo me siento mal, cuando tengo dolor de cabeza, cuando me duelen los pies, cuando estoy cansado y yo hago un acto de generosidad, ellos se van a dar cuenta, ellas se van a dar cuenta de que nos estamos esforzando por nutrir la relación. Dar un detalle no es ser materialista, es reflejar el carácter de un Dios que expresa su amor a través de bendiciones tangibles. Un regalo le dice a ella o a sus hijos, estuve pensando en ti hoy. El valor está en ese pensamiento, en que te tengo en el radar, no en el precio. Aunque, como les dije anteriormente, ellas se dan cuenta si yo soy un chichipato, como decimos. Bueno, ¿quién de ustedes tiene una esposa que tiene ese lenguaje del amor? ¿O un hijo? ¿Quién? Ninguna. Nadie levanta la mano aquí. Álvaro también, el hijo, ¿quién? Sí, Jero, Pero eso se trata, ahí y estás mi hija conociendo. también. Eso, Mi esposa. perfecto, vea, también Will por allá dijo algo, muy bien. Entonces fíjense que puede que haya uno predominante y uno secundario muy cerquita, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, actos de servicio es el cuarto lenguaje del amor, es decir, quitarle un peso de encima. Aquí de paso les digo a todos ustedes que ese es el lenguaje más importante para mi esposa. Por ejemplo, para este grupo, las palabras se las lleva el viento, las acciones son las que hablan. Ahora, en general, las mujeres están atentas de lo que hacemos, porque, ojo, si yo digo, pero no hago en consecuencia lo que digo, pues la estoy embarrando y estoy traicionando la confianza. Pero si mis acciones son buenas, estas son las que están hablando. Si la pareja vive estresada con la casa, con el trabajo, o con los niños, o con todas las anteriores, el mayor acto de amor no es un poema, una canción que usted le dedique, hermosísima, que incluso usted se la compuso, o sí, va a ser casi que un insulto para ella cuando ella lo que necesita es estar aliviada del cansancio y que le ayude en la casa volteando las arepas. Es ponerse las botas y ayudar a trapear la casa, o cambiar el pañal del bebé, o ayudarle con las tareas de los niños. Total, es responsabilidad de nosotros también. O ayudarle a transcribir ese informe que el jefe le pidió en último minuto y que si se queda haciéndolo se va a quedar hasta las 12 de la madrugada, ¿cierto? Entonces, ojo, debemos de entender que los actos de servicio son muy importantes. En la práctica, no podemos esperar a que ella lo pida.
¿cierto? Lavar los platos, encargarse de poner la mesa para la cena, ¿cierto? Sacar la basura, arreglar esa puerta que está chirriando hace como 3 semanas, sacarle el ratico antes de esas 3 semanas y ojalá que no pasen 3 días, ¿cierto? Eso puede ser fundamental para ellas. Cocinarles, ¿Qué dijiste? cocinarles, cocinar. Claro, cocinarle, claro, maravilloso, sobre todo cuando ellas son las que cocinan todo el tiempo, ¿cierto? Cuando ustedes toman la iniciativa en las tareas, el cerebro de ellas dice, este hombre me cuida, este hombre me respalda. Y nuevamente, ese acto de servicio puede ser un afrodisíaco para el final del día. Y aunque no haya sexo al final del día, eso puede hacer que ella tenga una confianza y un amor por esa pareja, por ese esposo, tremendamente. Lo mismo que esos niños cuando es el lenguaje del amor de sus hijos. En la práctica, entonces, hay que ayudar, ¿cierto? El acto de servicio es ir más allá de la ayuda, es hacerle entender a ella que ustedes son un equipo y hacerle entender a ella que en sus actividades, que en sus tareas, yo estoy vinculado, yo estoy comprometido y quiero que a ella le vaya bien y quiero que lo haga con excelencia. Gálatas 5:13 nos dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. Escuchen muy bien esta parte, sino más bien sírvanse por amor los unos a los otros. Hay una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es así que le cae como anillo al dedo a las esposas que tienen ese lenguaje del amor. El liderazgo bíblico del varón no es sentarse en un trono a pedir que lo atiendan. Quisiéramos, pero el verdadero liderazgo masculino del hombre hombre se mide en servicio. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. El dueño del universo, el que sostiene toda la creación, vino a lavar los pies de sus discípulos. Por lo tanto, lavar los platos, cambiar un pañal o encargarse de la cena no te hace menos hombre, nos hace más como Cristo. Y eso tiene que quedar tatuado en nuestro corazón. ¿Quién tiene ese lenguaje del amor? Yo ya dije que mi esposa. ¿Quién tiene ese lenguaje del amor? David levantó la mano. Listo. Muy bien. Ahí van. Ahí vamos entendiendo cuál es el lenguaje del amor de cada una de nuestras queridas y hermosas esposas y de nuestros hijos. También vamos a tener en el radar ese asunto. Para terminar con los lenguajes, porque son 5. Contacto físico, la conexión táctil. Los hombres solemos asociar el contacto físico casi exclusivamente con el sexo. Y cuando de pronto uno dice que el lenguaje del amor de la mujer es el contacto físico, abrimos los ojos y decimos, pues no se pongan tan contentos, porque quizás acá la mayoría de nosotros estemos pensando que eso es lo que ella más quiere. No, curiosamente no. La verdad es que para ellas, si el lenguaje del amor es el contacto físico, es muy posible que ellas necesiten un contacto cotidiano, habitual, para sentirse conectadas antes de una relación íntima. Eso pasa con todas las mujeres, pero particularmente con aquella mujer que el lenguaje del amor sea el contacto físico, no podemos pretender que el sexo sea el lenguaje del amor del contacto físico. Quizás cuando el hombre sea el que para sentirse amado, porque nosotros también tenemos nuestro propio lenguaje, que no es el mismo la mayoría de las veces que el de la mujer, de la esposa, quizás para nosotros sí sea el sexo, pero para ellas no. Así como las palabras de coqueteo durante el día, o el detalle en la mañana, o ese gesto de ayuda al final de la tarde, son poderosos iniciadores de la chispa para el sexo al final del día. El roce, las caricias, los besos furtivos, ese apretón de nalgas durante el día, pueden ser poderosos leños para encender la fogata de una noche muy agradable para ambos, ¿sí? Así que no vamos a considerar
con desprecio el lenguaje del amor que nuestras esposas tengan. En la práctica, entonces tomarle la mano cuando caminan, un abrazo largo por la espalda mientras cocinan, un beso en la frente antes de salir a trabajar, o un beso largo, apasionado, que ellas estén deseando, rascarle la cabeza mientras ven una serie, son transmitir seguridad y afecto a través de la piel. De alguna manera, cuando estamos hablando de que el contacto físico es el lenguaje del amor, es porque la piel de ellas es muy, muy reactiva. Cantar de los Cantares nos dice en el capítulo 2, versículo 6, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. El libro de Cantares está lleno de romance y mucho contacto físico. Dios diseñó el cuerpo humano para necesitar el afecto. No es malo necesitar afecto, ni es malo querer caricias. Un abrazo fuerte, sostener la mano o una caricia en la frente comunica seguridad y protección. Para el hombre, el contacto físico casi siempre es el destino, el sexo, pero para ella el contacto físico cotidiano es el camino. Esa es la palabra clave. Para nosotros probablemente sea el destino, pero para ellas es el camino que la hace sentir amada y segura. ¿Quién tiene esposa con ese lenguaje? ¿Quién? Ninguno. ¿Quién tiene esposa o hijo o hija con el lenguaje de contacto físico? David levantó la mano. Por ejemplo, mi hija, Álvaro también. ¿Sí? No. Mi hija del medio, el lenguaje más importante para ella es ese. Y ese es el mío. El lenguaje del amor mío es ese, el contacto físico. Y no necesariamente sexo. ¿Sí? El lenguaje del amor de Ana Rodríguez, la del medio, es el contacto físico, por ejemplo. ¿Listo? Y también para el chiquitín. O sea, los hijos menores míos es contacto físico. Jonison levantó la mano. Bien, también. Buenas Muy noches, bien. bendecidos. También el mío y el de Samuel, de mi hijo. Ajá. El tuyo y el de Samuel. Muy bien. Ojo pues. Entonces, recordemos que nuestro lenguaje del amor, el de nosotros, casi nunca es el mismo que el de ellas. Casi nunca. Si demostramos amor lavándole el carro, ¿cierto? Pero ella lo que necesita es que nos sentemos a hablar, perdimos el año. Estamos gastando energía en el canal equivocado. Porque necesita es tiempo de calidad, no un acto de servicio. Es como intentar recargar un iPhone con un cable tipo C. Por más que empujemos, no va a pasar corriente. La tarea entonces, muchachos, durante esta semana y durante estos días es observar, identificar cuál es el lenguaje de la pareja, de la esposa, pero también el de los hijos. Pero primero la pareja, porque estamos hablando de hombres en relación con las esposas durante este mes. Y empiecen a conversarlo, a hablarlo. Y si ustedes no tienen claridad, no se avergüencen si no tienen claridad de cuál es el lenguaje del amor de su esposa. Pregúntele. No requiere más dinero, requiere más estrategia. Se van a ahorrar peleas, van a mejorar la convivencia, van a cambiar la dinámica de la casa, va a mejorar muchísimo, muchísimo todo el ambiente en sus hogares y en sus vidas. Y ustedes de carambola van a estar más satisfechos. Porque ¿quién de nosotros no quiere tener una esposa contenta? Dice la frase, nos dice, esposa feliz, familia feliz. Esposa feliz, matrimonio feliz. De tal manera que a nosotros nos llamaron a sacrificarnos. Tenemos que ser de amor sacrificial como el de Cristo. Ojo, amor sacrificial como el de Cristo. Aunque pues muchos dicen que el que ama no se tiene que sacrificar, pero sí hay que hacer un esfuercito, sí hay que hacer un sacrificio. Así que, muchachos, con esto les quiero terminar por acá mostrándoles unas preguntitas que me quise ayudar, aquí las voy a buscar, me quise ayudar de la IA con estas preguntitas, con esta guía. Presten atención. Observe las quejas, lo que a ella le duele. Las mayores quejas de una mujer suelen ser el reflejo exacto de su tanque de amor vacío.
¿De qué se queja con mayor frecuencia en el día a día? Si ella dice, es que nunca me pones cuidado por estar en el celular, muchachos, esa mujer necesita tiempo de calidad. Si ella dice, estoy cansada de ser la única que recoge en la casa, lo que necesita es tiempo de servicio, pon a la trapeadora, hermano. ¿Qué reclamo te hace cuando tú intentas corregirla o estás estresado? Si le duele profundamente el tono fuerte, si le duele profundamente un comentario sarcástico, si le duele o le molesta una crítica, entonces las palabras de afirmación son probablemente esa gasolina para ese motor a gasolina. Perdón, ese diésel para ese motor a gasolina, porque claro, si yo le digo palabras sarcásticas que la hieren, pues estoy tirándome el motor echándole diésel a lo que es con gasolina. Observen cómo ellas dan amor. Tanto ellas como nosotros tenemos la tendencia de dar amor del modo en como nosotros queremos que nos lo den a nosotros. Por ejemplo, Jan Rodríguez, como yo soy mucho de toque físico, yo tiendo a ser muy tocón, muy acariciador, y a veces me pongo cansón para ellas, sobre todo para mi esposa o mi hija mayor, que no tienen el lenguaje del toque físico. Por naturaleza tendemos a dar de la misma manera que nos gusta recibir. Entonces, ¿cómo te expresa ella que te quiere o que está orgullosa de ti? Te deja notas, te manda mensajes adorables al celular. Muchachos, ese es el lenguaje del amor de ella, probablemente. Palabras de afirmación. Te prepara tu comida favorita o te plancha la camisa antes de que salga. Probablemente el lenguaje del amor de ellas es acto de servicio. No siempre, pero es una pista. Cuando ella sale de compras o regresa de la calle, ¿qué trae? Te trae un mecatico, te trae un pastelito, te trae un llavero, una calcomanía para llenar el álbum del mundial. Pero puede ser que ella tenga el lenguaje del amor de los regalos. No necesariamente, pero puede ser una pista. Listo, cuando están descansando en casa o viendo una película, ¿cuál es la postura de ella? Busca recostar su cabeza en el pecho y que le hagas cosquillas, ¿cierto? O entrelazar los piecitos, pues probablemente quiere contacto físico. O al contrario, cuando estamos viendo una película, ella te pone conversa y uno con ganas de ver la película y se pone conversa, pues probablemente lo que ella quiere sean palabras o tiempo de calidad. ¿Listo? Podemos hacer experimentos. La mejor forma de validar el manual del usuario que estamos aplicando es mirar los estímulos pequeños en casa y medir cómo está la respuesta, como medir el aceite. Si un día apagas el celular 20 minutos, la miras a los ojos y dejas que fluya sin interrumpir, si vemos que cambia mucho su semblante, muchachos, esa mujer necesita tiempo de calidad, ¿cierto? Si ella está haciendo una tarea pesada y usted, antes de que ella empiece esa tarea pesada, usted la hace antes de que ella lo pida, entonces probablemente ella necesita actos de servicio. Y en este sentido, es muy bueno que nosotros hagamos antes de que ella lo pida. Porque a las mujeres, ¿cierto? A las mujeres no les gusta que nosotros hagamos algo sin haber tomado la iniciativa. A ellas les fascina que nosotros tomemos la iniciativa en el lenguaje del amor que a ellas les gusta, sin que ellas lo pidan. Pero nosotros, como somos hombres, pues que pida, que hable y que pida. No, muchachos, hay que estar atentos. ¿Listo? La prueba del esfuerzo y la intimidad. En fechas importantes, ¿qué genera mayor frustración? Que le des algo impersonal o comprarlo a última hora. Si eso le genera frustración, el lenguaje del amor son los regalos. O que la invitación sea compartida con más gente. Pues probablemente lo que quiere es tiempo de calidad. Dicho sea de paso, invitarla a hacer algo cuando a ella le gusta el tiempo de calidad y le gusta más la intimidad y salir con los amigos a comer probablemente no sea una buena idea. ¿Listo? Así que ahí hay unas pistas, muchachos. Por ejemplo, para que ella encienda la chispa del romance por la noche, ¿qué tuvo que pasar durante el día? ¿Necesitó abrazos espontáneos, besos, caricias? Es contacto físico. La encendió las palabritas, como estás de linda, estás buenona hoy, te veo preciosa, eres un amor, y eso la encendió, pues son las palabras. Si usted se levantó temprano y barrió y trapeó, y hasta le cocinó antes de que ella se levantara, y ella al final del día estuvo súper bien, súper fogosa con ustedes, pues hombre, ya sabemos cuál es el lenguaje del amor, actos de servicio. Así que muchachos, a estar atentos.
y a que la próxima semana como tarea, la única tarea de esta semana es que ustedes cualifiquen los lenguajes del amor de sus esposas. Si ya lo saben, ténganlo más claro. Y la tarea sería que encuentren el lenguaje del amor de sus hijos. Entonces las tareas, mejor dicho, las tareas son traer para la próxima el lenguaje del amor de sus esposas y el lenguaje del amor de sus hijos. Si no tienen hijos, entonces me van a traer el lenguaje del amor de sus mamás y de sus papás. Si no tienen hijos, me traen el lenguaje del amor de sus mamás y de sus papás. Esa es la tarea para la próxima semana. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Yo voy a poner un resumen de lo que hablamos hoy porque algunos faltaron, algunos de los que son muy juiciosos faltaron, para que tengan ahí la guía y hagan la tarea. Hemos terminado, muchachos, por hoy. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Me quiere compartir algo? Todos juntos no, porque me abruman. ¿Me escuchan ahí? Aló, aló. Sí, bien, bien, súper. Sí, fíjate que en las palabras de afirmación también es importante entender que el poder tener conversaciones incómodas con nuestra pareja puede también poder ayudarnos mucho a eso, a entender qué es lo que la afirma y qué no la afirma, porque a lo mejor se nos pasa o pasamos por desapercibido las emociones o el carrusel de emociones que puedan estar sintiendo en el momento y guardamos silencio creyendo precisamente de que ella ya lo sabe o ella me conoció a mí, entonces, ¿para qué decirlo? Pero hay algo muy, muy trascendental, es que así como nosotros tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos situaciones en que no tenemos nuestra atención puesta en nuestras esposas, pues a ellas también les pasa lo mismo. Y el pensar que a ellas no les pasa eso es algo que puede ser un error garrafal. Entonces, tener conversaciones incómodas en cuanto a hablar todo tipo de temas, en la intimidad, no solamente sexual, sino también de la relación, de cómo se construye la crianza con los hijos, todo es algo que se debe conversar y creo que eso también hace parte de poder descubrir cuáles son las palabras asertivas que dan afirmación a nuestra esposa. Es correcto, muchachos. Vean, una cosa que creo yo que no se habla mucho y es esa conversación incómoda pero necesaria para el disfrute en el sexo. A ver, normalmente el altar de una pareja, es la relación sexual. El altar exclusivo para una pareja es la relación sexual. Y aunque el lenguaje del amor de ella o el mío no sea el toque físico, pues un matrimonio sin sexo no es matrimonio prácticamente. Y ojo, cuando hay intimidad o después de haber tenido intimidad sexual, es importante que usted le diga a ella, mami, no me toque las nalgas cuando tenemos sexo. O que ella le diga a usted, papi, no me espichen los pezones tan duro que no me gusta. ¿Sí me hago entender? Tenemos que ser frontales con las cosas, tener esas conversaciones incómodas y Álvaro, me parece absolutamente valioso lo que estás diciendo porque es necesario esas conversaciones incómodas. Ahora no hablemos del sexo, hablemos por ejemplo, de un acto de servicio, la comida. ¿Cómo estuvo la comida? Mi amor, estuvo muy bien, Dios te bendiga. Si no estuvo maluca, mi amor, Dios te bendiga. Gracias a Dios que me diste comida, pero llévela con calma. Y ya en otro momento usted le dice, mami,
le digo la verdad. Le voy a decir una cosa, acuérdese, contacto, porque ella fue servicial, tu acto de amor, el tuyo es el servicio, actos de servicio, y la comida quedó maluca, ¿cierto? Pero el lenguaje de ella son las palabras, y usted le va a decir, con palabras sarcásticas o duras, que la comida quedó muy maluca. No, mami, la comida quedó bien. A mí me gusta que la comida tenga un poquito más de sal y un poquito más de pimienta. Me fascina así, mi amor. Gracias por la comida que me hiciste. Usted está edificando su lenguaje, que es el acto de servicio que le gusta, pero también la está edificando a ella. Entonces, aprovechar los problemas, aprovechar las situaciones difíciles o incómodas o no agradables para edificar. Y eso es muy importante. Entonces, lo que Álvaro acaba de decir es, muchachos, es fuego puro, mejor dicho, es aditivo a la gasolina de ese carro gasolina, definitivamente. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Pregunto yo, pues, ¿o qué? James va a decir algo. Pastor, buenas noches, amados. Yo cometí un error toda la vida y fue amar a mi esposa con el lenguaje del amor mío. El año pasado tuve pues, la oportunidad de revisar este tema y me di cuenta que mi esposa tenía otro lenguaje del amor, que eran los actos de servicio y el tiempo de calidad. Y por ejemplo, el mío era muy físico. Entonces, Yo ya sabía. entonces estaba cometiendo un error, pero garrafal. Y aunque toda la vida me ha gustado mucho servir, pues desde que caí en cuenta de eso, pues trato de servirle más a mi esposa y de tener más detalles con ella y también de compartir más tiempo de calidad. Por ejemplo, a mi esposa le encanta que hablemos y también hay momentos de esas conversaciones incómodas. Y por ejemplo, para mí eso primero era supremamente incómodo, pero ya valoro profundamente esos espacios porque sé que después de esos espacios hay fuego del Espíritu Santo. Eso, hay fuego, gritos de júbilo. Bien, 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 muy bien. ¿Quién más quiere compartir algo? ¿Quién más quiere compartir algo? Eric, Frank, William quiere compartir algo. Uno más para que terminemos. No sean tímidos, niños, no sean tímidos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, muchachos? Dios los Eric, bendiga. hermano, bendiciones. No voy a abrir cámara y no he participado mucho porque venía en la moto, cansado, me acabé de duchar. Estoy ahí atento, pero no, por eso no he participado mucho porque he estado en varias labores. A ver, eh, con mi esposa, el hacerla reír es una cosa fundamental. El que haya chacota y cuando uno está por ahí en un pueblito comiéndose algo, que pase algo gracioso y hablar sobre el tema es fundamental. Y como a ella de alguna manera, a la mamá le tocó trabajar muy duro cuando ellos eran chiquitos y a veces no alcanzaba la plata y eso, entonces ella se siente muy feliz cuando en los planes está inmersa mi suegra. Y vamos para acá y vamos para allá y lo uno y lo otro. Ella desborda felicidad porque le hace como pasar a ella sus momentos duros de la infancia. eh, y entonces se siente contenta porque está compartiendo con su mamá en otro ámbito más de relax, más de tranquilidad, más de comer, de pasear. Y eso, pues a mí me hace feliz, mi hija también lo disfruta mucho. Mi hija nació el mismo día de mi suegra, 26 de agosto. Entonces mi hija ahorita que está en la adolescencia, compartimos, es un poquito más seca conmigo a veces, hay que saberla ganarse, encontrar actividades en las que otra vez se suelte y se ría, pero no es tan fácil como antes, ¿cierto? Tiene que ser un poquito más inteligente, pero con mi suegra es una conversadera y abuela por aquí, abuela por allá. Me imagino que hay muchas cosas en común en ese día del cumpleaños, la misma fecha. Genéticamente hay asuntos que comparten.
Entonces el hecho de hacerla reír, eso lima asperezas, eh, puntos de conflicto, con respeto, no una burla, sino hacerla reír, no reírse de nadie, sino reírse de una situación, de un contexto. Me parece que no se puede perder en una relación y es un abrebocas para la nochecita también, Dios mediante. Eso, muy bien, Dios mediante. William, Dios les bendiga. De hecho, aquí pues revisando todos los lenguajes del amor, creo que a mi esposa pues aplican casi todos. Que unos más fuertes que otros, que unos más fuertes que otros, pero sí aplican. Entonces, por ejemplo, el acto de servicios le gusta mucho cuando, a mí también a mí me gusta de hecho cocinar. Entonces ella cuando, no, yo voy a hacer el almuerzo hoy, voy a hacer la comida, o esto y lo otro. También, de hecho, hoy, no yendo muy lejos, yo también, identificando eso, también me gusta eso que lo hagan en mí, porque de hecho, yo soy mensajero de ser mi entrega, y ella me acompañó hoy a hacer la ruta, y me ayudó a trabajar, entonces son ratos que son agradables, que trabajamos, que estamos juntos, y se siente uno muy bien. ¿Sí? Entonces, es muy bonito esta partecita del lenguaje del amor. qué bueno, muchas gracias por compartir, muchachos. Es muy valioso. Juan, ¿cuál es el lenguaje del amor de tu hijo? Los regalos, siempre, él desde que, desde que siempre que nos vemos, siempre, de hecho, es una sorpresa. Entonces, cada vez que yo me veo, no sé con qué le voy a salir, porque, porque la palabra de él es papá y la sorpresa, papá y mi sorpresa, papá y eso se lo llevó a los abuelos y mis hermanos, sus tíos, siempre es la sorpresa. Creo que es el lenguaje del amor de mi hijo. Y yo lo disfruto mucho porque me encuentro con él. Entonces, si él, por ejemplo, está ahorita con los mojis y estos de yogo yogo, pues entonces la sorpresa ya es llegarle con 3, 4 yogo yogos y, ay, no lo destapé. Bueno, es muy bonito. Creo que es el lenguaje del amor de mi hijo. Hay que explotarlo bastante. Muy bien, gracias Juan por compartir. James, ¿qué vas a decir? Contanos. Pastor, que algo que no había caído en cuenta es que debo averiguar el lenguaje del amor de mis hijos y de mis padres. Eso es algo que aprendí hoy, pues pensé que eso solo era con la esposa y resulta que no. Entonces, muchas gracias. Sí, de hecho, si fuéramos más allá, debiéramos de entender el lenguaje del amor de nuestros empleados, de nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Porque, ¿por qué? Porque es que el que entiende el lenguaje del amor de las otras personas se convierte, es una herramienta, ¿cierto? Para convertirse en un buen líder. Entonces, por ejemplo, los que tenemos negocios con empleados, ¿cierto? James que tiene consultorio como yo y que manejamos personal, poquito o mucho, pero tenemos personal. ¿Cuál es el lenguaje de cada uno? O si hacemos negocios, por decir algo, de redes en el que trabajamos con personas, ¿cuál es el lenguaje del amor de las personas con las que yo estoy trabajando? ¿Cuál es el lenguaje del amor de mi cliente? ¿Sí? Obviamente, pues a veces hay tiempo de darnos cuenta qué lenguaje del amor tiene y otras veces no. Entonces, por ejemplo, les cuento, yo he tenido la oportunidad de tener pacientes y uno sabe cuando el paciente lo saluda a uno, más o menos hacia dónde va el lenguaje del amor. Entonces, por ejemplo, cuando el lenguaje del amor de un cliente o un paciente son las palabras, hermano, déjelo hablar, mírelo a los ojos y déjelo hablar. Si el lenguaje del amor del cliente o el paciente es un acto de servicio, dele la mano para que se suba a la camilla o ayúdele a abrir lo que usted le acabó de vender, ¿cierto? A veces el lenguaje del amor de la persona es el contacto físico, entonces probablemente ese cliente, ese amigo, ese socio,
ese compañero de trabajo lo que necesite es un abrazo. Y a veces eso puede ser más sanador y más vendedor que cualquier otra cosa. Así que, muchachos, ahí les dejo también esa reflexión, no solamente con nuestros papás, nuestros hijos, sino con las personas que estén a nuestro alrededor. Una interesante tarea, ver cuál es el lenguaje del amor de las personas que nos rodean. Obviamente la persona más importante sobre la faz de la tierra para entender el lenguaje del amor son nuestras esposas. Para los que no tienen esposas, pues obviamente los hijos o los papás, según el caso de tener hijos o no, y de estar casados o no, o estar viviendo con los papás. Así que, muchachos, pues con eso terminamos por hoy y yo creo que, ojo, presten atención, yo creo que yo reviso, hoy es 20, yo creo que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, ¿cierto? Pero también nos vamos a ver el próximo viernes. ¿Por qué? Porque nos falta un tema, les voy a adelantar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los temperamentos, ¿sí? De los temperamentos, ¿sí? Vamos a hablar de los temperamentos el lunes, pero espérenme, yo lo pienso bien. El lunes creo que hablamos de los temperamentos y el viernes hacemos el cierre de este mes, porque nos falta todavía un mes más para que nos graduemos. Así que, muchachos, desatrásense, ahí tienen los videos para que los miren, los remiren, para que revisen las tareas. No piensen, si no se han conectado a las reuniones previas, que no se pueden desatrasar. Nos podemos desatrasar, todavía tenemos casi que mes y medio para desatrasarnos de ver los videos, de hacer las tareas y que nos podamos graduar, porque la idea es que multipliquemos esto de edificar a los hombres. Entonces, en principio, próximo lunes, 8 de la noche, vamos a hablar de los temperamentos. ¿Listo? Entonces, muchachos, les mando un abrazo a todos. Bendiciones para todos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Bendiciones. Dios los Muchas gracias. bendiga. Feliz noche, Saludos a bendiciones, todos. pastor. Amados, Chao. bendiciones. Chao.